Saludos y bienvenidos a esta edición de Sesión Abierta. Hoy me acompaña la senadora Ada Álvarez Conde. Le saluda Mariel Pagán, directora de Prensa y Comunicaciones. Hola, senadora. Buenas, y qué bueno que estoy aquí estrenando esto, qué bueno este espacio. Senadora, usted está en su primer cuatrienio. ¿Qué le ha parecido los debates que a veces, verdad, aumenta el calor en la discusión? ¿Cómo usted lo ha manejado? Yo creo que no he tenido problema con los debates, a mí me gusta hablar con la verdad y con datos, no he tenido problema en ese aspecto. Yo creo que el reto, ¿verdad? Como nueva legisladora, yo sabía cómo el proceso legislativo, pero el proceso quizás parlamentario, ¿verdad? Este asunto de reglamentos, de cuándo uno habla, ¿verdad? Los turnos. Pero realmente yo he usado mi voz en la medida en que ha sido necesario y lo más posible, con los turnos iniciales, con un debate de alguna medida que yo quiera traer a la atención. Yo no soy de las que hablo por hablar, así que si traigo algo a la atención es por eso. Y realmente yo no he visto tanto debate como comentarios o turnos utilizados en contraparte a otro, ¿verdad? O criticando a una persona o la otra, más allá de proyectos. Así que adaptándome, ¿verdad? A cómo sacamos lo mejor para el país dentro de este espacio. Usted posee 2 doctorados. Háblenos un poco de su preparación académica. Pues yo tengo un doctorado en Historia de Puerto Rico y del Caribe, del Centro de Estudios Avanzados. Luego siempre me quedé con la idea de ayudar a víctimas de violencia. Soy capellana, así que hice un combo y conseguí un doctorado en neuroteología. Así que la mitad del doctorado trabaja completamente la neurociencia y lo otro la teología del cerebro. Así que eso fue como me emprendí en otro espacio, aunque estudié periodismo, bachillerato y maestría, y por eso ese combo, ¿verdad? De buscar la objetividad, buscar la evidencia, y luego, ¿verdad? Le doy gracias a Dios que entré a historia. No era mi primera opción, iba a entrar en psicología, psicosocial, entré a la UPR y cambié al final. Y luego pues se dio la oportunidad, así que me gustan mucho los estudios, siempre aprendo, y sí me sigo estudiando, eso te lo dije desde el principio. Y como comunicadora, ¿cómo usted, ahora que está, verdad, de este otro lado, que es donde a usted la entrevistan, Claro. cómo usted ve eso, a veces las preguntas que le hacen? Pues yo creo que ha sido bien interesante. Tan pronto yo empecé a abogar por causas, me volví la persona que en vez de preguntar, le preguntaban. Así que tuve la oportunidad de trabajar en medios aquí, en Estados Unidos. Lo último trabajo que tuve fue, por ejemplo, en Telemundo Nacional, en Miami, Washington Hispanic, en el mismo Washington. Pero vine acá y fui oficial de prensa de un senador, el senador Eduardo Batia. Luego terminé de técnica de comisión, directora de comisión. Así que pasé un poco de medios y coordinar entrevistas a hacer trabajo legislativo. Y nada, yo creo que el reto ha sido, y no es el reto, es desarrollar quizás ese juego de pie o de contestaciones cuando vienen con algo, a veces para que caigas o fuera de lugar, y yo pues si algo mantengo es la seriedad, y pues eso ha sido quizás el reto cuando voy a un sitio y no sé con quién me toca, las preguntas, no hay problema, lo manejo, pero pues a veces, ¿verdad? Sabemos por qué lado viene. Sí, que a pesar de que usted es un primer cuatrienio, conocía cómo es el movimiento en la Asamblea Legislativa, en especial en el Senado. Sí, y eso pues obviamente me ayudó. Yo creo que el desconocimiento o lo que tuve que aprender y todavía aprendo, me gustaría ser más ágil quizás en asuntos parlamentarios y de reglamento, pero lo sigo estudiando, ¿verdad? Para que llegue un punto que lo internalice. Pero ese ha sido como el reto, ¿verdad? Saber cómo es un proyecto, las enmiendas, todo el proceso legislativo, pero ya el tema de las reglas, de hablar, de cualquier otra cosa que uno pueda levantar. Ahora mismo aprendí de las peticiones de información, eso es algo que yo no trabajé cuando trabajé en una comisión, y ha sido esa mezcla, ¿verdad? En mi caso, sobre todo siendo de minoría, de que en ningún momento yo me quedé con la idea de que vine nada más a pelear. Así que, aunque cuando uno es minoría, obviamente hay que fiscalizar, y genuinamente pues siento que nos han dado contenido, ¿verdad? Gratis, porque uno busca, pero también nos dan contenido. Desde el primer día y me puse la idea de proponer. Y por eso de minoría, pues tengo mucha legislación, sino la más que tiene legislación de minoría. Y fue por eso, para que hubiese la protesta y la propuesta. Usted lleva desde el 2006 educando sobre la paz. Háblenos de eso, ¿qué es de la paz? Pues yo me considero una pacifista, y una de las cosas que hicieron que me metiera, como dije, para abogar, fue por víctimas de violencia, sobre todo jóvenes.
Así que llevo 20 años, que cumplí en mayo de este año, exactamente 20 años, porque empecé en el 2006, trabajando el tema de la violencia en el noviazgo, algo que pues lamentablemente pasé, pero lo convertí en una abogacía. Hice mi primer proyecto de ley, que ahora es ley, la ley 89 del 2015, para el mes de prevención de violencia en el noviazgo. Y así fue que empecé a llevar a las escuelas la idea de que las relaciones deben de ser saludables, y un poco pues lo que hice en las escuelas lo hago aquí en la política, y es un llamado a que no tenga que pasar el problema para atenderlo, sino que tengamos prevención. Así que cuando hablo de abogar por la paz o hablar por la paz, hablo de transformar las violencias en paz, buscar relaciones saludables y todo aquello que nos ayude a estar mejor, salud mental, bienestar, la misma espiritualidad. Yo como capellana, pues un bienestar donde tú tienes tu salud física, emocional y espiritual atendida. Y usted ha sido escritora, tiene 3 libros. Háblenos un poco de esos temas de los libros y qué le, ¿verdad? ¿Qué las inspiró, si tiene otro en agenda. Tengo otro en agenda, pero el primer libro fue el que me volvió la novelista más joven de Puerto Rico en el 2006, Lo que no dije, y con el libro fue que empecé a dar charlas. Me empezaron a invitar a las escuelas para ver cómo se escribía un libro y terminé pues dando charlas de violencia del noviazgo. El 2008 hice un libro de poesía, Mudanza Constante, y pasaron 15 años para que escribiera mi tercer libro, que es Corazón Abierto, que habla de 3 operaciones, 2 campañas, un Dios. Ahora terminó siendo 3 campañas después, ¿verdad? Pero llegué aquí. Pero el proceso de mis operaciones de corazón abierto y pues, el ¿Qué edad testimonio. usted tenía? Cuando operaron 8, 14 y 28. Así que son 3. Tengo casi 40 el mes que viene. Así que, pero Corazón Abierto fue el testimonio. Yo creo que el libro más importante, porque no importa los libros que yo haga, el background, ¿verdad? El testimonio de esta servidora, pues. Pero tengo otro en camino y estoy esperando terminarlo este año, y es que quiero publicar mi tesis doctoral. Yo hice un trabajo sobre el Archivo General de Puerto Rico y creo que es importante que hablemos de la cultura también. Es política cultural, así que creo que es un buen tiempo. Háblenos de su trayectoria aquí con los proyectos. Usted hizo una conferencia de prensa que de verdad que cuando yo la escuché me impactó, sobre cirugía de animales. Así es. Y es que hay algo que pasa en Puerto Rico que la gente quizás no sabe, y si lo sabe, pues estaba calladito. Y yo hice un proyecto para prohibir esta práctica. Hay algo que se llama, el nombre científico es bien largo e incómodo, pero lo voy a decir en inglés y lo explico, que es el declawing y el debarking. En Puerto Rico y en otros lugares del mundo, ¿verdad? El debarking es que le cortan o le laceran las cuerdas vocales a los perritos para el ladrido. Y el declawing es que a los gatos les arrancan las uñas con la idea de que no, ¿verdad? Arañen. Hay manera, ¿verdad? Corten las uñas y ya. Así que hice el proyecto, el primero que se presentó sobre esto, para prohibir en Puerto Rico el declawing y el debarking. Se aprobó en el Senado y estamos esperando en Cámara que lo atiendan, y creo que es un paso fundamental. Una estudiante, ¿verdad?, que trabaja conmigo en la oficina, que fue una estudiante universitaria, me añadió un poco lo de las orejas. También, ¿verdad?, este asunto de cortar las orejitas y las colas. Y creo que en la comisión le hicieron unas enmiendas, ¿verdad? Si es de raza, si es competencia. Pero pues el punto es que pues la estética es una cosa, pero particularmente el declawing y debarking es maltrato. Así que tipificarlo como maltrato, y veremos cuál es el tracto legislativo en Cámara, que está esperando unos meses. ¿Y es muy común eso? Pues mira, me enteré que es común en personas, como en asuntos de vecinos, que hay personas que literalmente le dicen a otro, hazle este procedimiento para que ganes el caso de vecino. Yo, ¿cómo es posible? Así que sobre todo los ladridos. Y yo creo que tenemos mucho que hablar. Yo como animal lover tengo 4 gatos adoptados. El tema de cuántas viviendas hay que cada vez más dicen no animales, y cómo los animales son importantes en la vida de los seres humanos, y que no sean, ¿verdad?, dignos de pelea si no los cuida bien. Oye, y que los que tenemos mascota, a veces hasta jugar con los que tienen perrito, el perrito ladra y acompaña, porque... Sí, no, y ahora mismo el ladrido de seguridad, las uñas... Su naturaleza. Exacto. Es un asunto de que realmente si tú crees que molesta, pues no lo tengas, en vez de maltratarlo. Y yo creo que esta idea de que voy a hacerle un daño, ahora mismo si pasa algo no puede comunicarse, en el caso del ladrido, en el caso de los gatos que dependen de agarrarse de las cosas, más allá de lo que sea, o sea, le daña, inclusive las orejas. El tema de cortarle las orejas
está comprobado que puede dar infecciones, te puede quedar sordo, o sea, son unas cosas que, ¿por qué lacerar el cuerpo de un animal porque no te gusta? Pues es maltrato. Sí, que las personas también cuando vayan a adquirir alguna mascota tienen que hacer de acuerdo a donde viven, si Claro, tienen patio, si no tienen, qué mascota es de acuerdo a mi... claro, a tu entorno y lo que puedas tener. Hay gente que restringe cuántas, hay gente que tiene patio, hay gente que está más abierta, ¿verdad? Así que lo que sí fue interesante para mí fue que se hiciera en Puerto Rico, que quizás no se llevan a estadística porque obviamente es cruel y quizás no quieren publicar eso. Pero sí que en algunos asuntos de vecinos, por ejemplo, era algo que recomendaban mucho. Así que hay veterinarios que lo hacen y eso es lo que hay que parar. Junto al senador Ángel Toledo, usted radicó una medida de ley contra la venganza pornográfica. Sí, es una enmienda a la ley de la venganza pornográfica para que incluya lo que es el deepfake. Así que la ley de venganza pornográfica básicamente dice que toda foto, video que yo te haya enviado, pues tú la puedes utilizar para, ¿verdad? Chantaje, lo que sea. Aquí le estamos haciendo una enmienda porque una cosa es una foto que yo le envíe que era para usted y usted violenta mi privacidad y la pone, ¿verdad? La tira para adelante. Otra cosa es que yo ni siquiera te haya enviado nada y tú te inventes algo y me pongas con un cuerpo ahí de inteligencia artificial, entre otras cosas. Así que se añade la inteligencia artificial y lo que es creado con inteligencia artificial como parte del delito. Muchos jóvenes hoy día se habla, ¿verdad?, de lo difícil que se le hace salir adelante en la compra de algún hogar o de tener crédito. Y junto al vicepresidente Carmelo Río, hay una medida que autoriza a jóvenes de 18 a 20 años a solicitar servicios de crédito financiero. Yo creo que eso es importante, Claro. que los jóvenes que están en ese renglón sepan que hay algo encaminado a eso. Sí, es importante que sepan que este proyecto se lo trajeron al vicepresidente Carmelo Río, con mucho gusto me uní. Me he unido varios, ¿verdad?, con los compañeros que tengan ideas afines. Así que en ese caso, el tema, ¿verdad?, del crédito a los jóvenes, ahora mismo estamos debatiendo en el Senado el tema de las edades, ¿verdad?, de las mayorías de edad, pero es un ejercicio de que mientras la edad sea 21, pues se trajo, ¿verdad?, que de 18 a 20 hubiese el espacio para que crean crédito y puedan tener estos servicios, sobre todo en las cooperativas. Departamento de la familia. Hay una medida para las amas de llave. Muchas veces, y más hoy cuando las personas encamadas, adultos mayores, que tantas primeras planas ha salido. Háblenos un poco de esa medida para que ciertos estudiantes de gerontología y trabajo social hagan prácticas como amas de llave. Pues ese proyecto, en honor a la verdad, ¿verdad?, lo trajo el senador Héctor Gavi, ¿verdad?, de Arecibo, pero me uní porque es una buena medida para atender a los adultos mayores. Lo que sí es que se propuso, ¿verdad?, esa enmienda para que incluyeran estudiantes, porque, ¿verdad?, en la búsqueda de amas de llaves o personas que necesitamos incrementar la gerontología aquí o los que hacen servicio a adultos mayores puedan ser parte de los practicantes a la hora de trabajar con los adultos mayores. Así que volvemos, medida buena, la que nos unimos y en la que buscamos que los estudiantes sean parte de la solución. Es bien difícil, ¿verdad? Este tema de los adultos mayores que en los medios de comunicación se ha discutido tanto, que cada vez van a ser más, Claro, una comunidad más grande. Yo creo que, mira, volvemos al tema que mencioné ahorita. Yo soy una persona que le gusta trabajar con prevención y visión. ¿Desde hace cuánto no estamos hablando de que hay baja natalidad, que las personas se han ido después de María y el tema de los adultos mayores que iba a incrementar? Dijeron que para el 2030 iba a aumentar, ya estamos en 2026 y ya llegó esa estadística. Entonces, realmente no hacemos políticas públicas pensando en esta población. Un ejemplo, cierran a cada rato centros de parto. Pues para mí es ilógico que tú quieres que más gente tenga hijos y tú cierres escuelas y salas de parto porque estás planificando de acuerdo a lo que hay ahora, no estás planificando que quieras repoblar. Lo mismo, para los adultos mayores que tenemos aquí, no tenemos políticas públicas o ciudades diseñadas para ellos y tenemos mucho que hacer ahí. Se ha hablado de la seguridad alimentaria, tanto aquí como fuera de Puerto Rico. La ley Alimentos para el Pueblo, comida que en vez de decomisarla en los supermercados, sea donada. Explíquenos bien porque de verdad que es una medida muy interesante. Pues esta medida la estoy peleando porque, ¿verdad?, la había radicado, le hicieron unas recomendaciones, fue negativa, después fue positiva y ahora está en tracto, ¿verdad?, con todas las recomendaciones posibles. Miren, aquí hay una situación que poca gente habla, que es el hambre. Es una realidad de que dentro de la pobreza está el asunto del hambre en Puerto Rico.
Si tienen duda, 1 de cada 3 tiene una tarjeta de la familia, ¿verdad? Porque no tiene para sus alimentos. Añádele que el tema de la agricultura para mí es fundamental. Y que los temas, los costos suben. Claro, y yo soy la miembro, la portavoz de mi partido en la Comisión de Agricultura, y el tema del ambiente y la agricultura ha sido fundamental, además de preparación de desastres, porque yo creo que aquí, para haber pasado María, pues no tenemos una idea de que hay que tener comida. Añades todo lo que está pasando en el mundo, Irán, todos los días hay noticias nuevas, no hemos planificado para eso. La Ley de Alimentos para el Pueblo es una iniciativa buscando política pública internacional que copia un poco, ¿verdad? O trae a Puerto Rico una versión criolla de una ley que hay en Francia donde no se puede botar comida. Así que esta ley para alimentos del pueblo lo que propone es los supermercados, de los cuales me he reunido con la mayoría, incluyendo Mida, tienen que pagar porque le busquen la basura. Así que la gente normal no recoge la basura, pero los supermercados pagan porque les busquen la basura. Así que para abaratarle los costos al supermercado, pero a la misma vez para garantizar que no se pierda comida, la idea es que el día que se vaya a expirar y no vendieron algo, puedan venir sin fines de lucro, que preparan alimentos a buscar esa comida y puedan utilizarla. Que lo hemos visto en el comedor de la Kennedy, a veces pidiendo las donaciones porque se les acaba. Y hay 2 o 3 supermercados, hay que decirlo, gracias, que tienen esto ya como un sistema voluntario, pero no requisito. Qué chévere, pero pues para el hambre que hay en Puerto Rico, para la basura y lo que les cuesta a ellos, las latas pesan, todos lo sabemos, cuando te lleva una bolsita y las latas pesan, imagina un mundo donde cuando vas a votar, si sirve, simplemente no lo vendiste y lo tienes que sacar, venga una organización a buscarlas para ya sea prepararlas o repartirlas. Con todo lo que hace falta en Puerto Rico de repartición de alimentos, Kennedy, el Banco de Alimentos, otras personas, ¿verdad?, que trabajan, las iglesias, grupos comunitarios, comidas, ¿verdad?, comedores comunitarios y sociales, no veo por qué no sirve. Además, que fue una de las cosas que escuché que hasta en Fitur lo discutieron cuando fue la gobernadora y el equipo, y un compañero hasta de la Cámara PNP lo dijo, mira, vimos esta ley, pues yo espero que se unan todos, que lo podamos trabajar y que sepan que Ada Álvarez Conde ha hecho el trabajo de hablar con los supermercados y que lo que buscamos es, aunque sea 1 o 2 veces al mes, lo puedan hacer, y creo que va a ser revolucionario para Puerto Rico para combatir el hambre y evitar esas campañas de no tengo comida cuando las estás botando y sirven todavía. Bueno, senadora, gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias por haber compartido este espacio. Yo sé que van a haber otras oportunidades en este espacio que se ha abierto, de sesión abierta, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y nada, sigan a Ada Álvarez Conde, la información, el mismo Senado tiene nuestra biografía y nuestros proyectos en Sutra, así que involúcrese en la política porque todo es política y aquí estamos para servirle. Gracias a la senadora Ada Álvarez Conde por haber compartido durante este espacio. Hasta una próxima intervención.